Y ella comenzó a traer varias obras y me di cuenta que hay un montón de traducciones. Por ejemplo, hay un devocionario de Aymara castellano del autor Felipe Solís. Todos son sacerdotes. Gramática en el quichua, dice, sino quichua, huanca, y en el de Ayacucho. Claro, porque hay muchos quechuas, o sea, en Ayacucho, en Cusco, en varias zonas hay distintos quechuas. De Fray José Francisco María Ráez. Hay un vocabulario castellano quechua pano, con sus respectivas gramáticas, de Fray Manuel Navarro. Hay una gramática hispano-bisaya, con algunas lecciones prácticas intercaladas en el texto, así dista todo el título, con algunas lecciones prácticas intercaladas en el texto que facilitan a los niños indígenas de las provincias de Leyte y Samar. La verdadera y genuina expresión de la lengua castellana. El autor, Fray Antonio Sánchez de la Rosa, del Sráfico Orden San Francisco de Asís. Hay un vocabulario castellano quechua y quechua castellano de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. O sea, un castellano de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Tomado del políglota incaico, segunda edición, Lima, imprenta comercial. Y hay una anécdota. Si ustedes se fijan, hay mucha luz, pero si se fijan, en el centro hay un vidrio. Uno podría levantar los libros, pero ahí, había un señor que estaba apoyándome y no podía abrir los vidrios. Entonces, dentro de esa parte hay muchos libros que son traducciones y que lamentablemente ni siquiera podíamos tener acceso, ¿no? Luego paso rápidamente, son parte interior. Hay una sección que se llama peruanismos también, interesante. Hay una sección, estos son exteriores del convento. Esta es la entrada al convento Santa Rosa de Ocopa. Hablaré sobre ella. Está ubicada en la provincia de Concepción, departamento de Junín. Fue fundado por la Orden Franciscana para servir como una sede de un colegio misionero en 1725, por Fray Francisco Jiménez San José. Bueno, este convento recibe muchísimos sacerdotes, lamentablemente ahora solamente hay 2, increíble, los 2 que quieren irse. Lo que pasa es que el convento está como muy alejado, ¿no? O sea, no es porque no les guste, esto es una joya, es tan valioso, pero es una lástima que no haya personas que resguarden, no hay cámara de seguridad, no hay nada. Ya llegaron unos señores con vestidos todos al frac y encañonaron a la persona que estaba ahí, se llevaron cuadros, porque hay una parte de cuadros preciosísima, se llevaron cuadros y libros, y por eso ahora todas las personas que quieren visitar la biblioteca simplemente nos pasan como en el aeropuerto un poco, dejamos absolutamente todo y entramos así, un poco como Dios vino al mundo, no sé. Se sabe que la biblioteca del convento contiene más de 30.000 volúmenes. Uno de los libros más antiguos es del año 1480. Resaltar que hay un magnífico museo y pinacoteca donde se puede apreciar, entre otras cosas, el gran sacrificio por parte de los misioneros franciscanos que evangelizaron el oriente peruano. No pude tomar la foto porque está prohibida las fotos y la filmación, pero quiero comentarles que hay un museo que me pareció una preciosidad. Dentro de ese museo se puede ver, por ejemplo, que los franciscanos no solamente realizaban una labor evangelizadora, sino que también que traían a esa zona, a Huancayo, traían animales que los disecaban. Entonces hay unos animales preciosos de esa época, las frutas, o sea, es decir, se preocuparon por hacer un museo dentro del convento que tenía fines didácticos también, ¿no? Se habla más de 80 mártires en la selva peruana. Es que sucede, y eso me pareció increíble, que los franciscanos iban en un bote y los indios desde lejos los miraban, qué pensarían, y les lanzaban flechas y se morían, no llegaban a ir a cruzar el río, ¿no? Y así hubo 80 mártires. Bueno, aquí lo que pude observar es que hay un diccionario Runasimi, que por ejemplo tiene reglas gramaticales elementales del idioma y conversaciones, y también hay otro texto de gramática. Dios, 3 minutos ya. San Jerónimo Oré. Esta sigue siendo la entrada. Esa soy yo con ese libro de San Jerónimo Oré. San Jerónimo Oré escribió muchísimos libros, pero entre ellos es el símbolo católico indiano, escrito en 1598. Hablar del símbolo católico indiano, yo creo que es una obra que todo el mundo a lo mejor lo ha podido apreciar, y mirar esa obra, dije, no, yo me tomo una foto con el libro. Este es símbolo católico indiano de Jerónimo Oré, ¿no? Pude leerlo, en fin. Antes de gracias por su atención, quiero hablar de Jerónimo Oré. Es el más célebre misionero, doctrinero y traductor franciscano. Y este es uno de los… él decía
que uno de los problemas más graves al principio, sobre todo, era que él trataba de enseñar algunos conceptos y una doctrina difícil de asimilar por la mentalidad politeísta de los indígenas. Esta fue una frontera, fue una limitación. Los indígenas, y hasta ahora, muchas veces, tienen muchos dioses. Entonces hay un dios, por ejemplo, hasta ahora se hace un culto a la Pachamama, un culto a la tierra, que por ejemplo se celebra el 24 de junio, y hay toda una ceremonia inmensa en el Cusco, porque creen todavía en ese dios. Luego hay otro dios que es Huiracocha, y él presentaba a través de las crónicas la divinidad más importante y que tiene la característica del sol, ¿no? Por eso se habla del sol Huiracocha. También tenemos el dios Inti, que es considerado como el rey oficial de los incas. Y finalmente las famosas huacas, que es un término que los cronistas y evangelizadores usaron tanto para designar a los dioses no principales como también para nominar los adoratorios o lugares de culto. Por eso, quien va al norte del Perú, por ejemplo, en Lambayeca hay muchísimas huacas, donde cada vez se va desenterrando y aparecen, por ejemplo, hace poco ustedes deben haber escuchado sobre el señor de Zipán, ¿no? Todos esos son dioses que para los indígenas era tan difícil, por ejemplo, aprender que había un solo dios. Ellos siempre pensaban que había muchos dioses. Bueno, lo resultante en Jerónimo Oré era su dominio del quechua. Y este dominio del quechua lo bebió un poco de la servidumbre que estaba en su casa. Tenía padres muy acomodados, tenía mucho dinero y tenía servidumbre quechua hablante. Y por eso aprendió esta lengua también. Es de admirar su inclinación religiosa. Bueno, todos los hermanos, si no me equivoco, son 9, fueron todos franciscanos y las mujeres fueron hermanas clarisas, ¿no? Y los padres hicieron o fundaron ese convento. El lema de Oré era: la escuela es el alma del pueblo, ¿no? Ojalá que siempre pensara así nuestros gobernantes de los países, ¿no? La escuela es el alma del pueblo. Quisiera terminar que la dosis de amor que Jerónimo de Oré ponía por su labor evangelizadora a los pobres indígenas motivó su labor de traductor. Lo destacable ahora, después de tantos años, es ese interés que motiva a los traductores franciscanos a conocer las escrituras en sus propias lenguas y sin mayor posibilidad de teorizar en el campo de la traducción, se preocuparon más por adaptar a la realidad de las culturas nativas. Dicha estrategia de adaptación, añadida a la creación de melodías, forjó muchas generaciones de cristianos, por lo que el legado de Jerónimo no termina aún. El traductor José Yuste Frías afirmaba que la traducción no consiste en la vida o la muerte de un texto, sino en la posibilidad de supervivencia del mismo. Y estoy totalmente convencida que Jerónimo Oré ayudó a que la palabra de Dios sobreviviera e impregnara muy hondo en nuestros pueblos, siendo ahora uno de los pueblos más cristianos. Gracias. Bueno, pues damos tiempo para una pregunta y parece que ya hay una mano alzada. Charo, un gusto escucharte. Quisiera articular tu conferencia con una expresión que dijo Antonio Bueno al comienzo de su conferencia. Él dijo que los misioneros aprendieron a amar la tierra en donde cumplieron su misión, y no solamente la amaron, sino que la conocieron y la han conocido mejor que muchos nacionales. Si en la época de la conquista, como lo dijiste, Charo, el peligro eran las flechas, hoy son las minas quiebrapatas, y sin embargo ellos siguen introduciéndose en las selvas y conocen la geografía mucho mejor que nosotros. Muy bien. Lo de la música por la herencia de San Francisco Solano, el patrono lógico que vivió esa circunstancia en la tarea evangelizadora, que no solamente aprendió y facilitó el lenguaje, ¿verdad?, como un maestro de lenguas también, sino que lo hizo también a través de la música, al cual hemos celebrado el año pasado en su centenario de forma muy gozosa. Solamente para hacer un comentario, lo que sucede es que los indígenas tienden a cantar en quechua o tienden a cantar todo el tiempo. Por ejemplo, si alguien tiene en su casa una señora que hace algún trabajo de labores domésticas, por ejemplo, es usual verla que ella está limpiando y está cantando. O sea, eso, por ejemplo, nosotros, bueno, no sé,
si los españoles se dedican a cantar todo el día, pero yo sí también. En la ducha. Ah, bueno. Pero ellos están trabajando y están cantando. Pero hay un problema que a veces, por ejemplo, creen que la lengua del quechua se subestima, que no debería hablarse, que como que les da vergüenza. Y yo siempre les digo, oye, no, a mí me encantaría saber quechua, porque deberíamos saber, realmente es una obligación, ¿no? Pero la música es muy importante y me han dicho, bueno, hasta ahí no llegó mi invitación, mi investigación, pero puede ser la segunda parte. Me han dicho que hay iglesias en la serranía donde todavía se cantan las canciones de Jerónimo Oré. Sí, sería lo máximo ir con una grabadora y grabar, pero para el próximo año. El Soroche mereció la pena. Sí. Agustín. Yo, en fin, yo solo conozco todas estas cosas de Perú, de haberlas leído sobre el papel y sobre el mapa, y ver el colegio de Ocopa, y venga a hablar de Ocopa, y cuántos frailes catalanes fueron a Ocopa, y cómo se iban por el Ucayali, y no sé qué, y por los lenguajes de todo eso de Izaguirre, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que, esto de la música, por ejemplo, también lo sé, de que se utilizó la música muy especialmente en California, en toda la red de misiones de California, de Felipe Serra. Pero la pregunta que te iba a hacer es, Oré usaba un sistema misionero establecido ya por los colegios de propaganda FIDE o iba por libre? Yo creo que lo importante que estuve viendo en él es que su gran amor por los pueblos hizo que comenzara por los niños. Y yo no sé si eso era ley, porque lo que sí se dice en estos concilios limenses, lo que se dice es que hay que aprender la lengua, el nativo, etc. Pero lo que él, creo que uno de sus grandes aportes fue darse cuenta que los niños no se aburrían, que los niños eran famosos intérpretes y que los tomó como aliados. Y los iba criando, los iba educando, y eso es importante, porque habría mucho que hablar. Por ejemplo, formó como escuelas, y esos niños fueron creciendo y se convirtieron, muchos de ellos, en frailes. Y por eso hay un momento en la historia que dice que desde España dijeron, no, los indígenas no pueden ser frailes, ¿no? Pero después, digamos que se volteó eso, ¿no? Pero lo dicen, ¿no? Los indígenas no pueden ser frailes. Y sin embargo, yo creo que ahora, por ejemplo, estamos escasos de sacerdotes, ¿no? Ahora, como en cada misa dominical, ¿cómo se llama las vocaciones? ¿No? Y realmente yo por mí que mis 2 hijos sean frailes, pero bueno, no están interesados, pero realmente, no hay problema. Pero este Jerónimo Oré es realmente alguien que hizo muchos aportes y que comenzó a formar como una escuela de intérpretes, ¿no? Eso fue muy bonito. Sobre los niños, sí es verdad, el padre Vila, de sus memorias, en pleno siglo XIX, utiliza el mismo sistema, aprender con los niños para poder ir a misionar al Alto Ucayali. ¿Ve? Has citado el problema, perdona, has citado el problema, ahora lo acabas de citar, el problema de los criollos, el problema de los nativos y el problema de los españoles, a la hora de las precedencias, a la hora del poder ese, del servicio, de la ordenación y demás, ¿no? Que unos pueden ser sacerdotes y los otros solamente legos, laicos. Es muy interesante ese problema y la forma de expresión, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Sí. Pues lo dejamos. Bueno, pues con esta intervención pues lo dejamos y nada, muchas gracias por su asistencia, también a los que están asistiendo a la retransmisión, y con ello pues les citamos ya para mañana a las 9:10, a las 9:10 exactamente.